Vamos juntos con Carlos Romero, con tu voto vamos a ganar. Tu familia y el pueblo entero vale más que votar al azar. Cordiales saludos para todos ustedes, amigos oyentes. Es un gusto poder ingresar a sus hogares en esta jornada y sobre todo agradecer la presencia porque en los estudios de esta emisora está junto a nosotros el candidato a senador por el departamento de Santa Cruz, el doctor Carlos Romero Bonifaz. Doctor, gracias por acompañarnos. ¿Cómo está usted? Un saludo cordial a los distinguidos auditores, a la población. Muchas gracias por esta posibilidad de poder intercambiar criterios y socializar información en torno a nuestra campaña y propuestas. Usted lo acaba de definir bien. Este programa va a ser de interacción. Vamos a hacer que los oyentes nos llamen a los números telefónicos de esta emisora, nos sugieran las preguntas, las interrogantes, cualquier metodología de preguntar, pero tan solamente lo pueden hacer por las líneas telefónicas, no. También pueden conectarse por nuestras redes sociales, a través también de la página web. Tenemos una página que es www.carlosromerobonifaz.com, donde ustedes pueden acceder a sus preguntas, o también lo pueden hacer en el Facebook a través de www.facebook.com/Carlos Romero Bonifaz. Ustedes pueden interactuar por las líneas telefónicas o en el transcurso de la semana también hacernos llegar sus cartas telefónicas. Las líneas telefónicas en unos minutos me confirman, las vamos a habilitar. ¿Cómo ha estado estos últimos días de campaña, doctor? Ya en la recta final. Le quedan 450 horas hasta el 12 de octubre. Una campaña muy intensa, sobre todo porque Santa Cruz es un departamento muy grande, ¿no es cierto? Tiene 370,000 kilómetros cuadrados de extensión, eso es 37 millones de hectáreas, es del tamaño de Japón y del tamaño de 3 países de Europa juntos. Tiene 4 macrorregiones y una población significativa, pero en algunos casos dispersa, por lo que hay que recorrer muchos lugares para llegar a la población. Pero una campaña, sobre todo para nosotros, muy pedagógica, porque conversando con los distintos sectores sociales aprendemos mucho, nos orientan mucho, nos plantean nuevas problemáticas, nuevas expectativas, y con mucho optimismo porque nuestra estructura de candidatos primero sintetiza lo que es Santa Cruz. Tenemos gente que representa indígenas, campesinos, obreros, empresarios, profesionales, migrantes, varones, mujeres, jóvenes, gente de más experiencia, etcétera. Una fórmula absolutamente equilibrada que sintetiza lo que es Santa Cruz. Santa Cruz es a su vez la síntesis de Bolivia, pero al mismo tiempo también una campaña que tiene otras características, porque la política se ha transformado. La política ya no se desarrolla en función de los acuerdos entre los políticos, sino más bien entre la capacidad de percepción que se pueda tener de la demanda social, de las expectativas sociales. Por tanto, requiere también un trabajo más directo con la población. Las llamadas telefónicas comienzan ya a llegar. Me dicen que está José Luis en el otro costado de la línea. José Luis, qué gusto de escucharlo, por favor. Adelante, José Luis, con su consulta. A ver, me dicen que no tenemos suerte con José Luis, tienen algún problema. Mientras tanto, mientras solucionan ese problema, mi querido doctor, la consulta correspondiente, ¿cómo vemos nosotros 300 campañas que se han aperturado, 300 casas de campaña ya en Santa Cruz? Eso es un éxito rotundo en Santa Cruz. Sí, un éxito rotundo porque primero que, a diferencia de elecciones anteriores, prácticamente todas las organizaciones sociales han convertido sus oficinas orgánicas, sus oficinas de sus organizaciones, de sus sindicatos, en casas de campaña. Segundo, muchos sectores sociales se han autoorganizado en el último tiempo, al margen de los candidatos que, claro, candidatos y candidatas que hemos aperturado nuestras casas de campaña, también en algunos casos candidatos como en mi caso al Senado, que tengo una representación departamental, pues hemos abierto varias casas de campaña, pero los uninominales también instalan sus casas de campaña permanentemente en sus respectivas circunscripciones. Pero al margen de esto, nuevos sectores que se organizan. Yo quedé sorprendido, por ejemplo, con
los compañeros fotógrafos y fotógrafas que han constituido sus asociaciones, su federación. Son 5 asociaciones de fotógrafos que nos han proclamado. Ellos también van a instalar su casa de campaña la próxima semana. Me he sorprendido con extractivistas residentes en la ciudad, ¿no es cierto?, que han aperturado una casa de campaña enorme, pese a no tener una residencia permanente en la ciudad de Santa Cruz, porque ellos se mueven entre el campo y la ciudad. Me he sorprendido también con la cantidad impresionante de grupos de jóvenes que se han organizado. Hay nuevos grupos de jóvenes, a los ya históricos como Marcelo Quiroga, Siglo XXI, El MUS, Andrés Ibáñez, Cañoto, etcétera, que son las organizaciones de jóvenes históricas del movimiento al socialismo. Hay nuevos grupos que se han organizado, como los bolcheviques, los chiriguanos, los jóvenes para el cambio, la Juventud Autónoma para el Cambio, los amigos de Carlos, en fin, por lo menos unos 7 grupos nuevos de jóvenes que también van instalando sus casas de campaña. O sea, demuestra la capacidad autoorganizativa de la población y el gran involucramiento del pueblo cruceño en esta campaña electoral. Muy bien, nos vamos a la línea telefónica. Está Román, lo estamos escuchando. Román, su consulta para el doctor Carlos Romero, adelante. Buenos días, doctor. Bueno, mi consulta es, ¿qué mecanismos de prevención piensa usted, una vez que ya esté en el Senado, en contra del tráfico de personas? Esto le pregunto de secuestros que se están dando en nuestro país, de niñas, niños, adolescentes, mujeres jóvenes. Usted que ha sido ministro de gobierno, ya me parece que las leyes son muy blandas. Eso quisiera saber, doctor. Gracias, Román. Doctor Carlos Romero responde. Muchas gracias a Román. En realidad, nosotros tenemos una tipología de delitos que son delitos que se producen dentro de un territorio o que pueden trascender la jurisdicción de un país, de un estado, de un territorio. En este último caso estamos hablando de los delitos transnacionales. Los delitos transnacionales, que pueden abarcar 2, 3 o más países, son, como dice su nombre, delitos que trascienden la jurisdicción territorial de un estado. Entre estos delitos transnacionales tenemos el tráfico de drogas, el tráfico de órganos, el tráfico de armas, el tráfico de personas, el tráfico de capitales, el tráfico de mercancías, el tráfico de información, y son delitos que se ven favorecidos por las grandes conquistas tecnológicas y el desarrollo de las comunicaciones en el mundo, pero que al mismo tiempo involucran la corresponsabilidad de distintos países y estados. Nosotros tenemos que trabajar en 2 niveles. Primero, tendremos por primera vez diputados supraestatales que van a trabajar la normativa internacional, que van a coordinar y concertar con otros organismos parlamentarios, legislativos de carácter internacional. En este caso, la doctora Eliana Bertón y el doctor Edgar Romero tendrán como misión revisar la normativa que regula la tipificación de delitos transnacionales, hacerla más severa, precisarla, porque como en todo, son delitos que aparecen. Antes no existían este tipo de delitos, tráfico de órganos, tráfico de personas, no existían estos delitos transnacionales. Ahora existen porque movilizan mucho dinero. Naciones Unidas ha calculado que el tráfico de personas es un delito que moviliza un capital de $40,000 millones año, ¿no es cierto? Entonces es muy apetecible, pero al mismo tiempo implica organizaciones criminales de carácter internacional. Entonces hay que trabajar en una regulación que establezca la corresponsabilidad y la coparticipación de diferentes estados. En el plano interno, luego, estamos de acuerdo con hacer más drásticas las medidas sancionatorias de este y otro tipo de delitos. La seguridad ciudadana protege valores, pero los delitos contra la vida, contra la dignidad, contra la libertad de las personas son los delitos más graves, ¿no es cierto?, porque son los valores más
relevantes que ha definido la comunidad nacional. Pero al margen de eso, hay que trabajar en más mecanismos de prevención. Nosotros en el Ministerio de Gobierno habíamos creado los dispositivos de lucha contra la trata de personas y hemos instalado unidades especiales de la policía en todos los puntos fronterizos y en todos los puntos de control de migración. Nos ha permitido establecer, por ejemplo, que hay circuitos que se desarrollan desde la ciudad del Alto, fundamentalmente que involucran también al departamento de Tarija, porque el tráfico de personas opera sobre todo por los puntos fronterizos del sur del país y se dirige preferentemente hacia la República Argentina, ¿no es cierto? Entonces ahí hemos instalado mecanismos de control, pero nuestros mecanismos de control son todavía insuficientes. Hay que fortalecerlos, hay que tecnificarlos, hay que dotarles de mayor capacidad operativa, ¿no es cierto? Ahora en la trata de personas, no solamente el control y la represión son medidas que por sí solas van a dar resultados, hay que trabajar también la parte preventiva. Cada familia, cada padre de familia, cada madre de familia, cada profesor, cada director en el colegio, tenemos que ver adecuadamente cuál es el entorno de nuestros hijos. Tenemos que ver cuáles son las personas que se acercan a nuestros hijos, porque el delito de trata de personas normalmente tiene como grupos más vulnerables a los estudiantes, a los jóvenes. Entonces hay que ver de que la gente que se acerca a los colegios, a las universidades, que forma parte del entorno social, no siempre es gente confiable. Hay que tener certeza sobre ello. Una cosa que hemos aprendido en la lucha por la seguridad ciudadana es que los delitos siempre operan, Ramiro, en el entorno familiar, en el entorno social, en el entorno laboral o en el entorno vecinal más cercano, ¿no es cierto? Porque cuando uno va a delinquir, secuestrando a una persona, agrediéndola, etcétera, robándole, pueden producirse delitos contravencionales de un robo de celular que son casi casuales en la calle, pero los delitos planificados, aquellos que están premeditados, implican un seguimiento, implican que son personas que se han acercado a su víctima, que han ganado su confianza. Entonces ahí tenemos que estar alertas. Tenemos muchas personas que nos escriben a las redes sociales, en minutos daremos curso, pero tenemos otra llamada telefónica. En el otro costado de la línea me dicen que está José Luis. José Luis, adelante, escuchamos su pregunta para el doctor Carlos Romero Bonifaz. Muy buen día. Yo quería preguntarle al doctor Carlos Romero, ¿qué nos garantiza el entronque social que él ha explicado en otros escenarios para llegar a cumplir las metas de la Agenda 2025? Gracias, José Luis. Doctor. Muchas gracias a José Luis. Yo quiero decirles que en los últimos años del siglo XIX, el departamento de Santa Cruz adquiere relevancia en torno a la dinámica económica que genera el caucho. La explotación de la goma, que coincide además con el lanzamiento mundial de la industria automovilística particularmente, y que requiere gran cantidad de materia prima, de caucho, de goma, le da una dinámica económica muy especial al norte amazónico del país particularmente, ¿no es cierto? Es en torno a Riberalta que se produce la gran explotación de goma de los últimos años del siglo XIX. En ese contexto, Santa Cruz encuentra un mercado interno, llega hasta el norte del país a través de sus productos agrícolas, fundamentalmente. Ese mercado interno empodera de cierta manera a la región. Por primera vez tiene un presidente cruceño, el Estado republicano, es Rafael Peña, ¿no es cierto?, que coincide con la época, reitero, de auge del caucho y de mercado interno para Santa Cruz. Pero luego, cuando se suscribe el Tratado de 1904 entre Bolivia y Chile, el memorándum de la Sociedad de Estudios Geográficos de Santa Cruz advierte que ese memorándum estaba orientando las relaciones económicas librecambistas exclusivamente hacia el Pacífico a través de Perú y Chile,
que esto podía dejar aislado al oriente, que podía dejar aislado a Santa Cruz, que podía amputarle de un mercado interno que con mucho esfuerzo lo había ganado en la coyuntura de auge del caucho. Y esto sucedió evidentemente, fue clarividente el memorándum de 1904. Hoy día que estamos en el año 2014, 110 años después, cuando Santa Cruz logra su integración al resto del país a través de la carretera que une La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, el eje central del país, a través del desarrollo de la agroindustria, ¿no es cierto? Hoy día tenemos la posibilidad de convertir a Santa Cruz en un eje interoceánico que le permite al país una salida al Atlántico y también conectar una salida al Pacífico. Puerto Bush es estratégico, es geopolíticamente muy significativo, el Mutún también es estratégico, la producción de alimentos, la industrialización que desde mi punto de vista va a tener en Santa Cruz a la capital de la industria en Bolivia, son factores importantes. Entonces a eso yo denomino entronque histórico, es decir, el oriente boliviano se va a entroncar definitivamente al proceso de cambio, bajo el liderazgo cruceño, porque es Santa Cruz el que tiene marcada la línea de los procesos sociales e históricos de las tierras bajas del país. Las elecciones del 12 de octubre entonces no solamente van a permitir renovar representación política para el caso del Oriente, para el caso de Santa Cruz, sino también van a representar un ensamble de la región que se va a unificar en torno al movimiento al socialismo, en torno al proceso de cambio, y va a adquirir no solamente liderazgo económico, sino también liderazgo político. Va a adquirir también resonancia continental. Por eso es muy importante la tarea de nuestros delegados supraestatales, porque si Santa Cruz se reposiciona, amplía sus posibilidades de exportación, captura la mayor dinámica industrializadora del país y logra un mayor impacto continental en cuanto a su presencia económica, indudablemente que se avisora un tiempo distinto, una nueva historia. Las elecciones del 12 de octubre para Santa Cruz son equivalentes a las elecciones de diciembre del 2005 para el departamento de La Paz, porque el proceso de cambio se va a transversalizar a la región y la región se va a entroncar al proceso de cambio. Para los amigos oyentes que recién ingresan en nuestra sintonía, estamos hablando con el candidato a senador por el departamento de Santa Cruz, el doctor Carlos Romero Bonifaz, en este espacio que lo hemos denominado Carlos Responde. En el otro costado de la línea está Manuel, me indican, ¿sí? Manuel, adelante, escuchamos por favor su consulta. Sí, buenos días. Quería consultarle al señor Romero, ¿cuál es el plan que tiene él para combatir y bajar el nivel de delincuencia que vive actualmente Santa Cruz? Perfecto, muy bien, muchas gracias, un abrazo Manuel, hasta luego. El plan para combatir la delincuencia. Bueno, el fenómeno de la criminalidad es un fenómeno mundial, ¿no es cierto? Que se ha incrementado en los últimos años porque se ha visto facilitado, sobre todo por las grandes conquistas tecnológicas de la comunicación, la información, el transporte. En el caso boliviano hay un incremento también de la criminalidad, pero que está muy lejos de los índices de la región. Por ejemplo, en Honduras se cometen 90 homicidios por cada 100.000 habitantes como promedio anual. En Venezuela 54, en el Brasil 28. El promedio de la región es 27 homicidios por cada 100.000 habitantes como promedio año. En el caso de Bolivia estamos con 11 homicidios por cada 100.000 habitantes como promedio año. Es decir, estamos lejos de las cifras de criminalidad del resto de los países y estamos por debajo del 50% de la tasa de criminalidad de la región. Pero no estamos contentos. Queremos bajar esa estadística, queremos que la gente tenga un sentimiento, una convicción, una sensación de seguridad y que objetivamente haya seguridad en las calles, en las carreteras, en el territorio boliviano, porque la seguridad no solamente garantiza la mayor manifestación de los derechos fundamentales de la gente, sino también brinda las mejores oportunidades de progreso y desarrollo para un país y para una sociedad. Nosotros hemos definido una estrategia que la venimos implementando. Tiene 5 pilares. El primero es
configurar un marco normativo suficientemente integrado que fije reglas de juego claras para combatir la criminalidad. Una veintena de normas hemos aprobado en los últimos 2 años y todavía hay algunas normas pendientes. Estas normas están dirigidas sobre todo a combatir el expendio indiscriminado de bebidas alcohólicas, el tráfico de armas y el consumo de drogas. Luego, hemos establecido un sistema institucional de seguridad ciudadana que todavía marcha muy lento para nuestro gusto, porque la seguridad ciudadana no es solamente una responsabilidad del Ministerio de Gobierno o de la Policía, es una responsabilidad transversal del Estado en todos sus órganos funcionales y en todos sus niveles territoriales, pero que además implica una importante participación ciudadana. Entonces, los consejos de seguridad ciudadana en los barrios, en los vecindarios, deben funcionar efectivamente. Las alertas vecinales para que la policía pueda operativizar deben instituirse y funcionar efectivamente. El tercer componente tiene que ver con la desconcentración y modernización de la policía. La policía debe desplazarse a todo el territorio. Ahí hay una corresponsabilidad. El gobierno nacional financia los salarios y los costos de operación de la policía. Los gobiernos departamentales y municipales deben garantizar la infraestructura para que la policía se instale en todos los macrodistritos y tenga cobertura territorial. No nos sirve una policía concentrada en las unidades policiales clásicas. La policía que queremos es una policía que está desconcentrada, controlando el territorio, desplegada en el territorio. Ahí, reitero, la responsabilidad principal la tienen gobernaciones y municipios para instalar la infraestructura que albergue a los policías. Luego, en materia de modernización policial, también hemos trabajado la concepción de policía comunitaria. Si la policía está desplegada en el territorio, en los vecindarios, la policía tiene capacidad de interactuar con los vecinos. A eso se llama policía comunitaria, una policía que interactúa con la comunidad. No nos sirve ya una policía divorciada de la gente, nos sirve una policía que esté muy cercana a la gente, que la gente ejerza control social sobre su policía, pero que la gente también le alerte y le dé información de cualquier movimiento extraño en su vecindario, en su zona. También tenemos como cuarto pilar la tecnología, el desarrollo tecnológico. Hemos instalado 266 cámaras de vigilancia en Santa Cruz y necesitamos multiplicar esas cámaras de vigilancia por 10 veces. Si nosotros tuviéramos 2.500 cámaras de videovigilancia en Santa Cruz, tendríamos prácticamente controlado el territorio. Tenemos la seguridad aérea que hemos instalado, la policía aérea, hay que fortalecerla. Tenemos nuevos dispositivos técnicos que hay que trabajar, el sistema del taxi seguro. Queremos cámaras y GPS instalados en el transporte para que puedan ser monitoreados desde los centros de monitoreo tecnológico, ¿no es cierto? Queremos integrar todos esos sistemas tecnológicos porque eso va a ser más eficiente la labor de la policía. Y el quinto componente son los recursos económicos. Antes las gobernaciones y municipios juntos a nivel nacional, el año 2008, el año 2011, habían destinado 92 millones de bolivianos para tareas de seguridad ciudadana a nivel nacional. Estamos hablando de más de 300 municipios y de 9 gobernaciones a nivel nacional. Hoy día, con la asignación de los recursos del IDH para tareas de seguridad ciudadana, tenemos 100 millones de dólares destinados a seguridad ciudadana en el presupuesto de gobernaciones y municipios, y lo que hay que velar es por su ejecución, sobre todo en el fortalecimiento infraestructural y tecnológico. Muy bien, mi querido doctor. Vamos a escuchar una consulta más y luego de esa pregunta nos vamos a la pausa. Me dicen que está en el otro costado de la línea Sibeli. Sibeli, ¿cómo está usted? Adelante, ¿cuál es la pregunta para el doctor Carlos Romero? Buen día. Primeramente felicitarlo al doctor por su brillante trayectoria como ministro. Mi consulta era, ¿cuál es el plan de gestión que tiene para contrarrestar la inseguridad ciudadana acá en Santa Cruz?
el candidato a senador por el departamento de Santa Cruz, el doctor Carlos Romero Bonifaz, en contacto directo junto a su pueblo, respondiendo a las inquietudes. Todos los sábados estaremos en este mismo horario a través de esta casa radial. Teníamos una pregunta que era Sibeli, que decía: ¿cómo va a poder luchar contra la inseguridad? ¿Había algo que había que aumentar, doctor? Sí, yo había hablado de 5 pilares como estrategia de lucha contra la criminalidad, contra la inseguridad, que se vienen implementando y deben continuar, ampliarse y profundizarse. Pero quiero significar también 2 elementos que están estrictamente vinculados a las tareas de seguridad ciudadana. La seguridad ciudadana tiene en realidad 3 ejes sobre los que hay que trabajar: la lucha contra el crimen en sí misma considerada, régimen penitenciario y el funcionamiento del sistema judicial. Si estos 3 elementos no funcionan, cualquier acción va a ser insuficiente. En materia de régimen penitenciario, Ramiro, durante décadas no se había hecho ni una inversión en las cárceles en este país. Al extremo que teníamos una cárcel en Montero, que había sido construida en la década de los años 1940, como carceleta pública. Esa carceleta, le habían denominado cárcel. Tenía capacidad para albergar a 45 personas y estaba albergando a 180 internos. Habíamos llegado al extremo que para dormir en las noches los internos tenían que hacer una lista de 3 turnos. ¿No? Entonces una situación absolutamente calamitosa. Hemos construido un nuevo centro, que es un centro que además tiene todas las condiciones modernas, tiene áreas productivas, áreas de cultivo, es un centro de rehabilitación productiva, tiene talleres, en fin, y esa inversión se ha hecho después de 70 años, por ejemplo en el caso del Norte Integrado. Y así sucesivamente. Yo podría detallar 7 proyectos de infraestructura. Aquí mismo en Palmasola se ha construido 3 pabellones, porque la situación de Palmasola, que sigue siendo de hacinamiento, que sigue siendo insuficiente, era aún peor hace un par de años. Entonces hay que hacer grandes inversiones en materia de infraestructura carcelaria. La única posibilidad de clasificar a los internos en peligrosos, en delincuentes intermedios y en aquellos que están preventivamente detenidos es con una infraestructura, ¿no es cierto?, que permita separarlos. Luego hay que tecnificar el sistema penitenciario. Necesitamos cámaras de videovigilancia. Las primeras se han instalado en Palmasola, todavía son insuficientes. Hay que bloquear las llamadas de celular, ¿no es cierto? No puede ser posible que los internos en algunos casos dirijan a organizaciones criminales desde el penal mismo, ¿no? Entonces hay que bloquear las llamadas telefónicas, hay que instalar cabinas telefónicas para que puedan tener comunicación con sus familiares, pero no tener una comunicación libre por celular como sucede ahora. Hay que incorporar el control biométrico de las visitas. Hay que incorporar también el sistema de AFIS e IBIS criminal, que es un registro de no solamente las características biométricas, sino también genéticas de los que se encuentran recluidos, para tener control de sus movimientos, ¿no es cierto? Entonces, ese tema hay que trabajarlo todavía mucho. El tema de la justicia es deprimente, ¿no es cierto? Muchas veces hemos sido durísimos para caracterizar a la justicia, nos hemos permitido decir que está en su peor momento, que no tiene confiabilidad. Es decir, las instituciones que menos confianza despiertan en la población son las instituciones vinculadas al sistema de justicia. Eso lo dicen invariablemente todas las encuestas de opinión que se han recabado en los últimos años, ¿no es cierto? La aduana, la policía, las fuerzas armadas, cualquier institución tienen más credibilidad que la justicia en este momento. Y eso significa que hay que hacer profundas transformaciones en el sistema de justicia, que no solamente pasan por modificar las normas y procedimientos, sino fundamentalmente pasan por desarticular los núcleos de poder en torno a la extorsión que funcionan muchas veces desde los estrados judiciales. Me parece muy bien. En minutos más nos vamos a las redes sociales. Vaya preparándose, alguien nos está escribiendo, quieren teleféricos, quieren varias cosas, dice, para Santa Cruz. En minutos más. Está Adela en la línea telefónica. Adela, ¿cuál es su consulta para el doctor Carlos Romero? Carlos le responde, adelante. Bueno, muchas gracias. Yo quisiera saber en el tema de hidrocarburos, ¿cómo ha sido el aporte a la economía boliviana? ¿Cómo ha sido antes?
cómo estamos ahora y qué proyecciones tenemos a futuro. Por favor, quisiéramos escuchar ese tema. Muy bien, muchas gracias, Adela. Doctor. Muchas gracias, Adela. La política sobre hidrocarburos es el pilar sobre el que se sostiene el Estado boliviano y se sostiene el proceso de cambio. Golpear la actual política de nacionalización y control estatal de los hidrocarburos significaría golpear el núcleo, el corazón mismo del proceso de cambio y las posibilidades de industrialización del país. ¿Por qué digo esto? Recordará a la población que en tiempos neoliberales, ¿no es cierto?, se había aprobado una ley de hidrocarburos que transfirió la propiedad de los hidrocarburos a las empresas transnacionales. Se había aprobado una ley de hidrocarburos que fijó la renta petrolera con una coparticipación distribuida en un 82% de las utilidades a favor de las empresas transnacionales extranjeras y un 18% para el Estado boliviano. Recordará la población que en algún momento el gobierno de Sánchez de Lozada proclamaba que de las 10 empresas petroleras más importantes del mundo, 7 operaban en Bolivia. Y esto lo mostraban como un logro. En realidad deberían haber operado las 10 más importantes del mundo, porque con una fórmula de ganancia de 82 para las empresas y 18 para el Estado, obviamente era un negocio muy grande que hacían. Un ex ejecutivo de la Repsol dijo: por cada dólar que invertimos en Bolivia ganamos $10, o sea, era un negocio redondo para las empresas y era un negocio leonino para el Estado boliviano. El 2005 nosotros percibimos de renta petrolera $350 millones. El 2013 hemos percibido más de $4.000 millones. Y si hoy día hay bono Juancito Pinto, renta dignidad, hay inversiones en infraestructura caminera, en infraestructura educativa, deportiva, etcétera, etcétera, en gran medida estas inversiones tienen como fuente de financiación el nuevo esquema de renta petrolera definido por la nacionalización, que ha invertido la fórmula, 82% para el Estado y 18% para las empresas. Un candidato, Samuel Doria Medina, ha propuesto modificar la fórmula. Dice 50% para las empresas, 50% para el Estado. Es decir, que de los $4.000 millones que hemos percibido el año 2013, con esa fórmula de Doria Medina, ¿no es cierto?, percibiríamos la mitad solamente. Y este es un despropósito, es un error. El justificativo que ha presentado el candidato de Unidad Democrática es que hay que lograr nuevas reservas de gas y de petróleo. Porque dice que nuestros 10 trillones de pies cúbicos de reservas de gas, ¿no es cierto?, se van a agotar en algún momento. Todos estamos de acuerdo en que hay que ampliar nuestras reservas. Nosotros tenemos un territorio, ¿no es cierto?, de 109 millones de hectáreas y solamente el 13% de ese territorio, es decir, ni siquiera 10 millones de hectáreas, ha sido explorado en cuanto a su disponibilidad de hidrocarburos. Se supone que nos falta explorar el 87% de nuestro territorio para encontrar nuevas reservas de gas, nuevas reservas de líquidos, de petróleo. Las 10 trillones de pies cúbicos que tenemos como reserva actualmente han sido descubiertas por yacimientos. En determinado momento el expresidente Jorge Quiroga ha manifestado que ha sido las decisiones políticas de los neoliberales las que han permitido atraer inversión privada externa y generar reservas, explorar el territorio. Eso es falso. San Alberto y Margarita, que son los dos grandes megacampos petroleros que producen la mayor cantidad de gas que se dirige a Brasil y Argentina, ¿no es cierto?, son dos reservorios que han sido descubiertos por yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos cuando era estatal, antes de la privatización neoliberal. Doria Medina dice que necesitamos una inversión de $5.000 millones para descubrir nuevos reservorios y justifica así su fórmula del 50-50. Yo quiero decirle, cuando las empresas extranjeras tenían la fórmula no de 50-50, de 82-18, 82 para las empresas y 18 para el Estado,
tuvieron una inversión promedial anual de 246 millones de dólares, ¿no es cierto? O sea, casi nada. Las empresas extranjeras venían a extraer el petróleo y el gas ya descubierto, no venían a investigar dónde había petróleo y gas, no invertían en eso, no lo van a hacer con una fórmula de 50-50, mucho menos, si ni siquiera lo han hecho con una fórmula de 82-18. Quiero decir también que para las nuevas reservas, ¿no es cierto?, el año 2013 el Estado boliviano ha invertido más de 1.000 millones de dólares y en la presente gestión 2014 tenemos una inversión de 1.400 millones de dólares. O sea, la única apuesta posible en materia de hidrocarburos sigue siendo la fórmula de la nacionalización, porque esa fórmula es la que en su vigencia plena, en su defensa plena, nos va a garantizar no solamente la estabilidad económica que gozamos ahora y las políticas sociales inherentes, sino también nos va a permitir generar los recursos para las inversiones que se vienen haciendo en megaproyectos de industrialización. Por ejemplo, 900 millones de dólares invertidos en la planta de urea y amoníaco en el trópico de Cochabamba y una exportación de fertilizantes a través de Santa Cruz, para lo que se requerirá la construcción de un ferrocarril entre Bulo Bulo hasta Puerto Suárez, ¿no es cierto?, nos va a permitir modificar la estructura productiva del sector agropecuario, ampliar la frontera agrícola, industrializar la producción agrícola de Santa Cruz, producir y exportar alimentos. Y esa inversión solamente se puede garantizar con los recursos del gas. Sembrar el gas significa industrializar el país, y para sembrar el gas en otras inversiones de megaproyectos se requiere primero dar continuidad a la política de nacionalización y a la fórmula de distribución de renta petrolera de 82-18. Doctor, en las redes sociales nos escribe Sheila Chávez, dice: ¿cuándo tendremos en Santa Cruz un teleférico como en La Paz? Dice, ¿será en este septiembre? ¿Qué dice usted? Nosotros estamos de acuerdo en que hay que trabajar megaproyectos estatales para Santa Cruz. Somos muy respetuosos de la iniciativa municipal y somos conscientes que la gestión del alcalde Percy Fernández y la gestión de los alcaldes de la región metropolitana, del Torno, de La Guardia, de Guarnes, de Cotoca, etcétera, son muy importantes, pero los esfuerzos municipales no van a ser suficientes por sí solos para plantearse megaproyectos que potencialmente proyecten la gestión de una región metropolitana, de una metrópoli. Santa Cruz va a ser una metrópoli con todas sus dimensiones en pocos años. Santa Cruz tiene una proyección de crecimiento hacia el 2050 de 5 millones de personas solamente en Santa Cruz capital, ¿no es cierto? Entonces una metrópoli necesita un sistema de transporte moderno, masivo. Hay que resolver esto, hay que resolverlo por dos vías. Nosotros hemos pensado en un anillo metropolitano que descongestione el transporte internacional que ahora está circulando por el centro de la ciudad, el transporte pesado que viene de Argentina a través de Yacuiba y Camiri, ¿no es cierto?, o el transporte internacional que viene del Brasil, a través de Puerto Suárez, Roboré, La Guardia, la doble vía, etcétera, congestionan el tráfico vehicular. Entonces hay que descongestionar el transporte internacional por la vía de la construcción de un gran proyecto de ingeniería civil que debe ser el anillo metropolitano. Pero también hay que construir un sistema de transporte moderno. Hemos pensado en un ferrocarril aéreo, en un ferrocarril intermunicipal, en un ferrocarril metropolitano, en un ferrocarril veloz, moderno, que no solamente une a los municipios del área metropolitana, sino que también conecta a las poblaciones más alejadas del centro cruceño en la capital. Entonces estos dos sistemas van a ser prioritarios. Luego estudiar si Santa Cruz requiere un teleférico. Son muy distintas sus condiciones topográficas a diferencia de La Paz, por ejemplo, ¿no es cierto? La Paz es una ciudad como Medellín, por su estructura topográfica, por estar encerrada entre montañas, que típicamente se presta al transporte del teleférico. En el caso cruceño, nosotros vamos a priorizar el ferrocarril metropolitano y el anillo metropolitano.
Perfecto, nos vamos a la línea telefónica. En este instante nos dicen que está Melania. Melania, la consulta para el doctor Carlos Romero. Adelante, Melania. Primeramente, buenos días. Mi consulta era si él está yendo como primer candidato. Si en caso ganaría el presidente Evo Morales, ¿cuál sería su propuesta sobre el tema de educación, ¿no? ¿En qué nivel lo pondría a educación y por qué? Gracias, Melania, gracias. Está claro que las posibilidades de desarrollo de un país no solo son tecnológicas y de inversión productiva, son también de inversión en la generación de cuadros profesionales, cuadros técnicos, cuadros multidisciplinarios que nos permitan encarar las tareas de diversificación económica e industrialización. Hemos implementado una reforma educativa que en lo fundamental se plantea dos objetivos centrales. Primero, universalizar el acceso a la educación a toda la población boliviana. En segundo lugar, ligar la educación con la producción a través de la formación técnica y tecnológica. Para eso necesitamos implementar, en el caso específico de Santa Cruz, 15 institutos tecnológicos de formación superior. Uno por cada capital de provincia, que nos permitan vincular la formación técnica a la vocación productiva de cada una de las provincias del departamento de Santa Cruz. Eso se enmarca perfectamente en la ley Andrés Ibáñez y requiere la participación concurrente del gobierno nacional y la gobernación departamental. En segundo lugar, las proyecciones hacia adelante tienen que ver con la cualificación educativa, ya no solamente con la masificación en el acceso al servicio, sino con la cualificación. Nosotros creemos que hay que dar continuidad a la distribución de computadoras para alumnos y profesores, porque indudablemente se constituye en un dispositivo tecnológico fundamental acorde a los desafíos del conocimiento contemporáneo. Pero adicionalmente hay que instalar laboratorios, más laboratorios en las unidades educativas, hay que instalar talleres, hay que hacerlo en concurrencia también con gobernaciones y municipios, hay que crear un sistema de transporte escolar estatal, de transporte estudiantil en realidad, que beneficie inclusive a los universitarios para facilitar su desplazamiento y para garantizarles seguridad ciudadana en su traslación a los centros de formación educativa. Pero también, ¿no es cierto?, requerimos becas de estudio para los mejores deportistas, becas de estudio para los mejores alumnos, becas de estudio en el exterior para la formación especializada de nuevos cuadros técnicos. Un país que diversifica su economía y se industrializa requiere conocimiento, requiere ciencia y tecnología. Nosotros no podemos depender exclusivamente del know-how tecnológico, ¿no es cierto?, de los países de Europa, de Estados Unidos, que son fundamentalmente quienes han concentrado los mayores progresos en materia de conocimiento técnico-científico. Nosotros necesitamos generar nuestra propia ciencia y tecnología. El presidente ha pensado instalar una ciudadela científica, una ciudadela donde se concentran científicos, investigadores, con financiación estatal, se dedican exclusivamente a la investigación, se dedican a vincular además sus nuevas pericias, sus nuevas experiencias, sus nuevos conocimientos a los desafíos de la agenda patriótica, a los desafíos de la diversificación económica e industrialización del país. Perfecto, estamos hablando con el candidato a senador por el departamento de Santa Cruz, Carlos Romero Bonifacio, eso para nuestros amables oyentes que ingresan en sintonía. En la línea me dicen que está Katia. Katia, adelante, ¿cuál es su consulta para el doctor Carlos Romero? Bueno, mi consulta sería para el doctor, candidato a primer senador. Como él tiene experiencia en el tema de seguridad ciudadana, yo quisiera saber qué política desde el Senado él va a implementar para mejorar todo el tema de las cárceles en Bolivia. Y el otro punto sería otra ley que elaboren para el tema de reinserción de las personas de las cárceles. Esos serían los dos puntos de mi pregunta. Estamos de acuerdo con un enfoque más bien humanista
de rehabilitación, de reinserción social en cuanto al manejo de la política criminal. Y lógicamente la clasificación de los internos, la infraestructura y la prestación de servicios en los recintos penitenciarios. Nosotros tenemos 56 recintos penitenciarios a nivel nacional y una población carcelaria de 13,000 personas, de la cual el 84% son detenidos preventivos, sobre todo por dilación en la gestión de sus procesos judiciales, y 16% son detenidos sentenciados. Entonces, en realidad, de los 13,000, si 16% son sentenciados, estamos hablando de menos de 2,000 personas. Menos de 2,000 personas que podríamos clasificarlos como reos peligrosos, ¿no es cierto?, que requieren un tratamiento especial, que requieren penas más drásticas, pero requieren también, lógicamente, ¿no es cierto?, medidas de máxima seguridad. Pero en el resto de los casos, en el resto de las 11,000 personas que guardan detención en centros penitenciarios, muchos de ellos están detenidos por haber robado una gallina o haber sustraído un celular, ¿no es cierto? Son delitos de bagatela en muchos casos. Con ellos hay que trabajar un régimen de rehabilitación, de reinserción social. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con talleres productivos, con talleres artesanales, con unidades productivas microempresariales en los centros penitenciarios, con educación a distancia, con servicios de salud, con servicios de atención de trabajadoras sociales y de psicólogos, en fin. Pero hay un sector de la población que también debe merecer una mirada mucho más profunda de parte de las autoridades de Estado. Son los jóvenes en las pandillas, los jóvenes involucrados en pandillas que en nuestro país han incrementado a un número de más de 700 a nivel nacional. La mayor parte de estas pandillas, un 80%, funciona en Santa Cruz, Cochabamba, La Paz, El Alto. Estas pandillas juveniles son vulnerables al delito porque permanentemente incurren en el consumo de droga y alcohol. Ahí la tarea es de rehabilitación para quienes han incurrido en el consumo de droga y alcohol, ¿no es cierto? Necesitamos centros de rehabilitación que deben ser sostenidos de manera concurrente por el gobierno nacional, la gobernación y los municipios, pero también necesitamos fortalecer las tareas preventivas para que los jóvenes no incurran en este tipo de consumos de sustancias perjudiciales a la larga, ¿no es cierto?, como es el alcohol, como es las drogas además sintéticas, ¿no es cierto? Antes se acudía a drogas clásicas, a la marihuana, a la heroína, a la cocaína. Ahora esas drogas tradicionales están siendo desplazadas por drogas sintéticas, por anfetaminas, ¿no es cierto?, que son vendidas inclusive en algunas farmacias de manera camuflada, que generan circuitos de provisión hacia los jóvenes y adolescentes en los colegios y hacia los jóvenes en las universidades. Drogas sintéticas de muy fácil acceso porque son relativamente baratas, ¿no es cierto? Eso nos preocupa. Nosotros habíamos creado la unidad de control de microtráfico de drogas, dependiente de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, que despliega muchos operativos para combatir este microtráfico que afecta a nuestros jóvenes, pero ahí necesitamos la participación de los padres de familia, de los profesores, de las juntas escolares y de los directores de unidades educativas, de los propios estudiantes, porque reitero, los jóvenes son vulnerables a agentes de la delincuencia que se les acercan, y esos agentes de la delincuencia hay que ubicarlos en el entorno y hay que denunciarlos oportunamente. Doctor, muchas personas nos han escrito a las redes sociales y también tienen varias interrogantes. Carlos Romero les puede responder él directamente a través del Facebook. Ingrese a Carlos Romero Bonifaz y él les responderá a todos sus interrogantes. O en su página www.carlosromerobonifaz.com, él estará respondiendo. Nos quedan 2 minutos, doctor Carlos Romero. El próximo fin de semana vamos a continuar con esto porque es importante estar en contacto con la gente. ¿Qué es lo que le quiere decir en estos 2 minutos? Aproveche los micrófonos. Bueno, para nosotros lo más importante es la interacción directa con la gente, ¿no es cierto? Antes el sistema político estaba monopolizado por partidos que después de una elección se ponían de acuerdo, se distribuían las cuotas de poder, se distribuían los juzgados
las fiscalías, los ministerios, la aduana, es decir, habían mercantilizado la política. La relación entre los políticos era clientelar. Desde que el pueblo el 2005 decidió que al presidente se lo elige con más del 50% de votos en urnas, con 2/3 si es necesario, para que no haya acuerdos entre políticos en el Parlamento, se rompió la hegemonía de los partidos políticos y desde ese momento se ha establecido una relación directa entre gobernantes y representantes políticos con la población. Por eso para nosotros lo más importante es hablar directamente con la población, recoger sus demandas, sus necesidades, sus visiones de las problemáticas sociales, recoger sus expectativas, ¿no es cierto? Y vamos a seguir trabajando en ese sentido. Muy bien, muchas gracias al candidato doctor Carlos Romero, candidato a senador por Santa Cruz de la Sierra. Soy Ramiro Sotomayor, el próximo fin de semana los espero a la misma hora y por el mismo dial. Saludos y un abrazo a la distancia. A la distancia. A la distancia. A la distancia.